Muy bien. Entonces, regresamos, reanudamos con todavía un poquito de sesión teórica antes de que ya empecemos con su práctica. ¿Sale? Un poquito más de teoría y después vamos a pasar. Ahorita como nos quedan, pues prácticamente, entre comillas, unas 3 horas. ¿Sale? Vamos a enfocarnos otro un poquito más de teoría en esta sesión de 1 hora. Y después vamos a practicar los procesos, los métodos, para que pues también como lo vamos a tener que hacer, ¿no? La captura, más que nada la captura de datos, ya que dominen bien la forma de utilizar o de hacer las tablas. Y ya, prácticamente va a ser eso su práctica. Va a ser captura de datos, tablas, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a seguir hablando de esto de las encuestas con a fin de su proyecto. ¿Cómo obtener información? Mira, ya la revolución internet. Bienvenida de nuevo. Qué bueno que ya tiene internet, porque esto es muy importante que tenemos que verlo. Ya hicimos una cierta práctica para atacar ese objetivo, esos temas que queremos estudiar. Espero pues que hayan pensado en algunos de sus temas de estudio. No sé, alguien ya pensó o más o menos se le prendió el foco o se le vino a la mente un tema que de veras quieran abarcar para su proyecto. Dígame. Pues Diego y yo habíamos pensado hablar sobre la lucha libre, Ujú. sobre qué tan ¿Qué, arraigado qué tan está arraigada está la la lucha? lucha. Ok. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Ajá. Dale. Esto me gusta. Está bien. Muy bien. Ahora, entonces, lo que van a hacer ustedes. Eh, primeramente, vamos a decir. Ya tienen, ¿qué tan arraigado está esa lucha, verdad? Ok. Entonces, lo que van a hacer con ese mismo tema. No en este mismo momento. Vamos, no en este mismo instante. Lo vamos a dejar ahorita para la sesión de trabajo. Es que van a hacer este mismo tipo de desarrollo. Como lo estuvimos trabajando aquí. En estos ejemplos. En todos estos ejemplos con el desempleo, los temas de compras por internet, de bebidas alcohólicas, etcétera, van a ser ese mismo desenglose. Entonces, tu tema general, tu tema principal, la raíz de tu árbol, lucha libre. Y la hoja, esa pregunta que me acaban de lanzar, ¿qué tan arraigada está la lucha libre en Guadalajara? La zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, van a hacer el mismo procedimiento de esa pregunta. Van a dar un pasito hacia atrás, darle una etiqueta y empezar a buscar también otro tipo de ramas, expandir esa nube, esos subtemas y completar ese tema sobre la lucha libre para que me puedan dar un buen motivos, causas, etcétera, ¿sí? O sea, ya más con más jugo, con más cuerpo de ese tema, pero a partir todo de esa pregunta en específico, ¿sí? Busquen cosas relacionadas que les puedan ayudar para obtener información específica. ¿Alguien más, alguna otra persona que hayan pensado dentro de su proceso, que se les haya ocurrido algún tema en específico del que quieran hablar para su proyecto? Pues nosotros estábamos pensando acerca de la deserción de los empleados en las empresas. La deserción de los empleados en las empresas. Ok. Algo Bueno, ¿Ah? la renuncia. Sí, por eso la renuncia, la Ajá. deserción, sí, el abandono del trabajo, básicamente. ¿Algo en Sí. específico que quieran saber de ese tema? El por qué se salen, Motivos. ajá, sus Motivos, ok, razones, perfecto. cómo detenerlo. Muy bien, entonces. Muy bien. Entonces, lo mismo. Si tu, si tu punto específico, pues en este caso, vamos a trabajar en este trabajo. Si tu punto específico, pues es el porqué de esa deserción, pues Ujú. entonces, exactamente, pues aquí
damos el paso y nosotros podemos atacar varios puntos. Ok, vamos a ver sus causas, causas dentro del trabajo, causas por fuera dentro de la empresa, porque también muchos trabajadores, muchos empleados renuncian por causas externas también, motivos personales, motivos económicos, sociales, bla 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 bla. Entonces hay que buscar esas relaciones, lo mismo, la misma dinámica. Ya tienen su pregunta en específico, el objetivo que quieren saber, el por qué o las causas de la deserción o por qué una persona renuncia a su trabajo. Entonces vamos a darnos un paso hacia atrás y ver cosas relacionadas que puedan afectar hacia esa decisión. Ok, si queremos saber las causas, pues qué conllevan esas causas, qué más puede haber, qué tipo de causas, qué consecuencias, bla 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 bla. ¿Sí? Entonces es el trabajo. Entonces me van a hacer eso mismo. Todos, cuando ya que piensen en su proyecto, insisto, me van a hacer esa redacción, su objetivo, el tema, qué es lo que quiero saber, una idea previa que yo tenga sobre ese tema, cuál es el objetivo de mi estudio, y van a hacer esa nube de ideas, esa nube de puntos. Su tema principal, la pregunta a atacar y los subtemas o las etiquetas relacionadas lo más cerca que se pueda a ese tema a atacar y que les vayan a ayudar para poder obtener la mayor información posible sobre ese tema, ¿sale? Entonces eso es lo que, para que le vayan pensando, eso lo vamos a lo van a trabajar al rato en sus horas de trabajo. A ver, vamos a ver si su compañera puede resolver esos problemas de audio. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe, sí se escucha bien. Ok, entonces parece que Silvia tiene un problemita. A ver si puedes, a lo mejor los audífonos o tu teléfono. Vamos a ver si hay algún detalle, porque parece que tus compañeros sí me escuchan. Y yo estoy hablando cuando dice que no me escucha, pues para que vean cuánta atención pongo. Muy bien, seguimos entonces. Yo hablé o dije pues que eso estaba muy relacionado con las encuestas y sí lo está muy relacionado con las encuestas. Aunque parece que nos hayamos ido por una tangente que dijimos, pues estábamos hablando de las encuestas y luego empezamos a hablar de los temas y los objetivos, bla 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 bla. Nosotros estábamos hablando de que las encuestas, ok, que queríamos para nuestro proyecto un mínimo de 10 preguntas con un máximo de 20, pero un promedio entre 15 y 20 preguntas para que sea aceptable. Y hablamos de que en estos cuestionarios siempre hay una batalla entre tiempo y la información. ¿Cuánto tiempo necesitas para esa encuesta? ¿Y cuánta información? ¿O cuánta información puedes sacar en ese tiempo limitado antes de que la persona te mande a volar? ¿O cuánta información es necesaria para que tengas algo verídico? Filtros. Vamos a hablar un poquito de esos filtros y el gancho. Vamos a hablar específicamente con qué me refiero con esas cosas. Ahí les va. Entonces, ya ahora sí específico con las encuestas. Porque es a lo que vamos a llegar muchos. Entonces hay que saber hacer una encuesta aceptable. Muy bien. Recordarán de pura curiosidad las encuestas que han hecho antes, ya sea que las que hicieron para su estudio de mercado o si han hecho encuestas alguna vez de trabajo, o si han trabajado en eso. ¿Recuerdan más o menos cómo estaban estructuradas o cómo las hicieron? Tener muy malo, regular, bueno y muy bueno. Pues con múltiples respuestas, ¿no? Ajá. Sí, también fueron preguntas de categoría como del 1 al 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. ¿Qué calificación le das a estos aspectos? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de preguntas manejaron? Bueno, en el trabajo...
Uno, Eh, uno, uno, uno. Tú, Alexis. Tú, Silvia. Ahora yo. Ok. Bueno, nosotros hicimos una vez, Odalis y yo, un trabajo que era del producto Gansito. ujú. Era también estudio de mercado. Y creo que era para saber qué es, bueno, la gente qué es lo que le gustaba más del producto y para lanzar un producto nuevo era como qué le cambiarían y mucha gente dijo que el tamaño o el relleno que tuviera más. Ok. ¿Y qué tipo de preguntas Ah, tenían? ¿Nada más eran preguntas abiertas o con opciones? No eran con No, opciones. Ok. Entonces esto entra ¿No, Silvia? sí, Mm, había otro tipo de preguntas. Ajá, ¿cómo cuáles? Mire, creo que tengo las preguntas. Ujú, dime. A ver, por ejemplo, decía, ¿conoce usted el producto Gansito? ¿Era así? No, tal vez. ¿Con qué frecuencia lo consume? Diario, una vez por semana, una vez por mes. O sea, todas tenían opciones. Ujú. Y solamente una pregunta abierta teníamos, Solamente una pregunta abierta. ajá, en toda la encuesta. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo que recuerde de sus encuestas o que quiera aportar? no, solo que era como tres tipos así de preguntas, Ujú. que eran las cerradas, las de opciones y las como mixtas o algo así, que pues se incluían de todas las preguntas. Ok. Ahora, dentro de esa clase, y no es para decir que les enseñaron mal o algo así, para que no me empiecen con eso. Eh, vamos a ver dos puntos de vista. Y quiero yo saber muy bien lo que ustedes ya han trabajado y sus puntos de vista que ya tienen. Ahora, ok. ¿Alguien, uno de ustedes, por favor, de lo que recuerde de su experiencia con estas encuestas, descríbanme el procedimiento de ese trabajo, de ese estudio de mercado o de esa encuesta o de proyecto que hayan hecho? De la siguiente manera, déjenme les explico. Ok, me van a decir de qué se trató el proyecto, la encuesta, qué contenía o de qué tipo era la encuesta. Como me lo están diciendo en este momento, a que preguntas con opciones, respuesta múltiple, de sí o no, de bueno, malo, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas abiertas. Si es que recuerdan, si no recuerdan, pues no hay ningún problema. Si es que recuerdan más o menos el balance de esas preguntas, o sea, si eran más de opciones o eran muchas abiertas o ninguna abierta de ese tipo. Y también quiero que me digan qué tan fácil o difícil fue analizar tanto la captura de los datos como analizarlos y llegar a una conclusión. Y por último, si piensan que esa encuesta cumplió su propósito. ¿Ok? Uno de ustedes nada más quiero que me digas. Yo lo que recuerdo, hicimos una en diciembre que fue para lo de la posada. Ok. Nos pusimos a hacer una encuesta para ver qué tan factible era hacer como adorno, que si les gustaría como un set para tomarse fotos. Ujú, Le preguntamos creo que también fueron 50 personas de ahí de la universidad, ujú. hombres y mujeres, para ver qué tanto les gustaba. Las preguntas en sí ya no me acuerdo, creo que eran 10 preguntas, no Ujú. mal recuerdo. Y pues ya de ahí veíamos si nos poníamos a hacer como escenografía o no. Muy No bien. estuvo tan difícil porque no eran muchas las personas que hicimos encuesta, era casi nomás así de si te gustaría, no te gustaría.
pero no, pues no estuvo así tan difícil. Ok, ¿y tú piensas que sí cumplió su propósito? ¿Sí te ayudó a lo de la posada? Sí, porque de hecho sí, hicimos, bueno, hicieron un como cuadro Ujú. de la posada y ya pasábamos a las mesas a tomarnos fotos con esa. Ah, ok. Entonces podríamos decir que en realidad sí pudiste llegar a tu mercado, si lo quieres ver de esa manera, que haces esa encuesta. Sí, Bueno, ok. Ahora fíjense muy bien. Hubo facilidad con la encuesta, sí. Y por lo que yo estoy entendiendo, muchas de las preguntas fueron de este estilo. Preguntas de sí y no. Y preguntas que me hablaron mucho, o que su objetivo era analizar frecuencias. ¿Sale? Ok, ahora. Lo que quiero hacer con esta dinámica y lo que les voy a empezar a explicar es cómo hacer una encuesta o cómo formular pues ese formulario de manera en que te provee o que te dé la mejor información posible, porque hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas maneras de hacer una sola pregunta, hay varias maneras de redactarla y cada forma te va a dar diferentes resultados. Entonces nosotros queremos buscar la mejor manera posible para poder llegar a ese tipo de resultado, lo cual es muy delicado más que nada cuando estamos hablando de estudios sociales. Cuando estamos hablando de estudios sociales es muy delicada la forma en la que tú debes de obtener tu información. ¿Ok? Ahora, otra pregunta que les quiero hacer, porque para mí es muy importante saber esto, es si les enseñaron a hacer una encuesta, ¿de qué manera se los enseñaron? O sea, ¿qué les dijeron que es importante en una encuesta? ¿O cómo hacerla? ¿O qué preguntas debe de hacer? Porque me andaban diciendo algo de que preguntas mixtas, preguntas de información, o algo así por el estilo. Quiero saber eso. ¿Qué conocimiento tienen previo a la manera de realizar una encuesta? Lo que yo recuerdo que nos dijeron es primero hacernos la primera pregunta, o sea, ¿qué quieres saber? ¿Para qué necesitas la encuesta? ¿Y qué es lo que quiere el cliente? Ok. Si el cliente quiere saber nomás cuánta gente consume su producto, con base a eso elaboramos la encuesta. Si el cliente necesita saber, eh, o más bien quiere saber la competencia, también para eso, o sea, bueno, fue lo que yo recuerdo, es lo que yo recuerdo que nos comentaron que nos preguntáramos primero. Muy bien. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué Ya más? posterior a eso, también pues son las preguntas, el cómo llegar, con base a una tabla, no recuerdo también el nombre, ahí sí quedó mal, no recuerdo el nombre de la tabla, pero se sacaba con base a números, o sea, teníamos que medir las preguntas igual con cinco respuestas, cada una con un valor y al final elaborar en la tabla con la fórmula las respuestas, o sea, hacer una tabla por cada encuesta que hiciéramos y al final tabular y pues ya tener un número en sí y con ese número tener la respuesta que estamos buscando. Yo tengo esa, pero no tengo la fórmula, nada más tengo como el Excel así plasmado con la encuesta y respuestas, pero no terminé de hacer la fórmula. Mándamela y ahorita la sacamos. O sea, lo que ¿Sí? ustedes les enseñaron Ahorita es lo que, mando. por lo que estoy entendiendo, que cada pregunta va a tener una cierta evaluación. Sí. Ok. Y ahora lo que yo quiero saber en específico, esa evaluación o ese puntaje, por así decirlo, ¿depende de las respuestas o el puntaje es atribuido a la respuesta y al final ustedes hacen una ponderación de esas respuestas para sacar una
un promedio, por así decirlo, y decir, esta es la respuesta total de toda la encuesta? Sí, ¿O de es todos los lo que encuestados? es a lo que se refería mi compañera Alejandra, de que eran encuestas de diferentes preguntas, con preguntas creo cerradas, preguntas abiertas y preguntas mixtas. Ujú. Si eran preguntas cerradas, o sea, ya con las opciones, con todas las preguntas con opciones, Ujú. era por numerología, se le puede decir. Sí. Se hacía al final ya la suma de todo y se les daba un valor. Ujú. O sea, como ejemplo, si estamos buscando si el producto si mi producto es lo más vendido, hacemos las encuestas, al final los números me van a representar a mí como un mayor. Si, o sea, tengo la razón. Al Sí. final tengo que decir, voy a ver, tengo la razón. Si en dado caso al hacer las 50 encuestas, y el promedio yo estoy como en tercer lugar, algo está mal. O la gente está contestando por contestar, o en realidad estoy muy mal yo en mi, ¿cómo se les dice? Pues en mi, Sí, en tu mercado. en mis Ujú. números. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces ya sí sabe qué tipo de encuestas están haciendo. Ustedes ya leen todas las respuestas. Cada encuesta o cada pregunta está actuando con respecto a un tabulador. Tiene un puntaje cada respuesta, cada tipo de respuesta tiene un puntaje. Y al final ustedes ponderan, o en otras palabras sacan un promedio de todos los puntajes adquiridos en todas esas 50 encuestas, en todas las preguntas, para llegar a una conclusión. ¿Sí? Ustedes hacen un promedio de esto, de aceptación. Ok, muy bien, no hay ningún problema. Sí, vamos por un camino que se encuentra con las bases de lo que yo les enseño a la hora de hacer una encuesta. Ahora, me voy a enfocar en estos 3 puntos que tengo aquí: en los objetivos, necesidades y cómo, que son cosas que ustedes ya me están diciendo. Muy bien, sí, yo soy muy consciente, o siempre les digo, para tú hacer una encuesta, tú debes de tener un objetivo bien planteado. ¿Qué quiero saber y qué necesito saber? ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta? Si tú no conoces el objetivo o no lo tienes bien planteado, lo que va a pasar es que tu mente no va a estar enfocada a lo que de veras necesitas conocer. Por lo tanto, tus preguntas van a ser vagas, o te van a dar una información que está por el camino, pero en realidad no tiene cuerpo, no tiene forma. ¿Sale? Entonces sí, es muy... Tu objetivo, tu punto a conocer, le va a dar forma a tu encuesta completa. Porque no haces preguntas por hacerlas, no. Las preguntas deben de tener un significado, deben de tener un objetivo por detrás. Muy bien. Ahora, también me estaban diciendo, ok, depende de cómo el cliente lo necesite, depende de qué el cliente quiera saber. Y vamos a ver cómo yo quiero llegar a ese objetivo. Ok. Y aquí es donde viene el juego de qué tipo de pregunta quiero utilizar. Es ahí donde viene lo más importante. Me estaban comentando su compañera que esa encuesta que hicieron para la posada, que sí fue fácil, fue rápida, sí dio resultados para lo que necesitaban, sí, pero más que nada eso, el proceso fue fácil. Y aquí vamos al juego. Ahí va. Generalmente yo les puedo resumir en realidad las necesidades de nuestros estudios en 2: frecuencias y opiniones. Lo cual al final nosotros vamos a poder encontrar patrones. Nosotros queremos llegar a esto, ¿sí? A encontrar patrones. ¿Para qué? Porque si encontramos patrones, pues entonces sabemos lo que está pasando dentro de esa población.
Sabemos lo que nosotros queremos atacar. Ahora, ¿cómo queremos llegar a conocer esos patrones? Pues ahí vamos. Tenemos varios tipos de preguntas. La pregunta que nos dice, ok, mira, tú vas a tener opción 1, opción 2, etc, etc, etc. Opción múltiple. O respuesta múltiple. Tú le das una pregunta a la persona y tú le dices, mira, nada más tienes estos posibles resultados. Ok, no hay problema. Tenemos tipo de pregunta B. Este está muy oscuro. Tenemos el tipo de pregunta B que decimos, ok, dime qué tan de acuerdo estás con lo siguiente, y tú debes elegir desde el 1 hasta el 5, o a veces desde malo hasta bueno o hasta excelente, con esto siendo regular, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Grados de aceptación. Generalmente esto lo ven muchísimo en psicométricos. ¿Sale? Lo ven mucho en psicométricos. Que te dicen, mira, en la siguiente sección elige de acuerdo o muy frecuente o menos frecuente o desacuerdo, dependiendo con estas cosas si las haces o no, o si piensas que eres de este tipo de persona o no, o si si estas frases resonan contigo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con estas frases? X, Y o tipo de esas cosas las ven mucho en un psicométrico. Y en realidad no son más que etiquetas. Que etiquetas para este tipo. Estás en un nivel 1, en un nivel 2, 3, 4, 5 o 10. A veces lo ponen del 1 al 10 o del 5. ¿Quién sabe? 3. Un tipo de pregunta C. El clásico. Sí y no. Pues. Algo que les voy a decir como binario. Y lo último. El último tipo de preguntas. Que en realidad a muchos de ustedes les trauma. La pregunta con respuesta abierta. Pregunta con respuesta abierta. Muchos piensan o muchos le tienen miedo a este tipo de pregunta. ¿Trabajaron con preguntas abiertas o en realidad están de acuerdo al utilizar preguntas abiertas? ¿Para qué utilizarían una pregunta abierta? Para el nombre. Para el nombre. Para saber qué piensa. Para saber qué piensa, ok. Tomar en cuenta su opinión. Tomar en cuenta su opinión, muy bien, ¿qué más? Ver si toca algún otro punto que no estemos viendo. Ajá. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Nada más? No hay problema, o sea, lo que se les venga a la mente, no hay ningún problema. No, la verdad no, ni idea. Bueno. Pues, Yo soy de la que le tiene miedo a esas preguntas. ¿Le tienes miedo a esas preguntas? ¿Por qué le tienes miedo a las preguntas abiertas? porque a la hora de Porque- capturar es más difícil, ¿no? Ajá. Y pues Ok. como dicen, cada cabeza es un mundo y cada Exacto. quien responde cosas diferentes. Pero Exacto. profe, pero podríamos relacionar la pregunta abierta así como estamos relacionando los temas, ¿no? O sea, Sí. algún punto en específico y ya de ahí meterlo a la tabla que nos enseñó y tomar como que un cierto Se punto. te escucha mucho eco. Creo que sí lo Alguien está escuchando está- por
bocina, creo que por eso. No, perdón, pero sí te entiendo. Ok, ahí les va. Veamos esto de otro punto de vista, porque insisto, siempre cuando analizan, acostúmbranse a hacer esto y creo que ya están en un punto dentro de su carrera que deben de empezar a atacar las cosas con este tipo de mentalidad, deben de saber analizarlas. Veámonos del punto de vista, imagínense que vamos a capturar los datos, ok. Y porque ahí me dijeron, es que es más difícil capturar una pregunta con respuesta abierta. Sí, no te voy a decir que no lo es, sí lo es. ¿Cuál es la pregunta más fácil de capturar? ¿Sí o no? Exacto, un sí o no. Pues, tiene ese sí o no, pues es un binario. 0 o 1. Ok. Ahora, imagínense que estamos trabajando con las tablas. ¿Y recuerdan ese dilema que les dije al inicio de la clase? ¿Qué dilema tenemos aquí? Lo de la información. Así es. ¿Y qué decimos a base de la información? Lo tenía anotado. Toda la información que se puede recibir es una variable que posterior se convierte en datos, los cuales a su vez pueden ser datos cualitativos o cuantitativos. Bueno, esa es la descripción, pero dijimos que hay un dilema aquí cuando hacemos un estudio estadístico. Y que inclusive lo vimos cuando estábamos trabajando con las tablas. Era algo sobre hacer las cosas fáciles y difíciles. Sí, sobre hacer las tablas por rangos o por exactos. Que si quieres meterte más, más algo detallado, es invertirle tiempo. Si quieres algo algo más rápido, que es ya globalizar más cosas. Y también, para complementar, mientras más fácil, menos exacto. Correcto. Muy bien. ¿Qué pasa si vemos las preguntas o los tipos de preguntas de las encuestas de esa manera, con esa visión? La pregunta más fácil, ¿sí o no? ¿Qué tanto me va a decir de una encuesta? ¿Qué tanto me va a aportar a mí el sí o no? Nada, porque nomás, pues sí es algo más directo. No te dice sí me gusta, no te describe, pues. Así es, no te describe. Lo único que te va a decir el sí o no son frecuencias. Te va a decir cuántas personas dijeron que sí y cuántas personas que dijeron que no. La medición de frecuencias es la información más básica, más fácil que tú puedes llegar a obtener. Es la forma más rápida de sacar una conclusión, de sacar una idea de tu estudio. Pero con menos información no podemos trabajar. Exactamente. Ese tipo de frecuencias de que dicen sí o no, puede que no te ayude mucho a sacar las conclusiones tan detalladas como tú quieres. Claro, sí, puedes tener relaciones, ok, de esa pregunta de sí o no, puedo relacionarla con otras y puedo encontrar patrones, etcétera, etcétera. Claro, sí es válido, no te digo que no va a pasar, de hecho es lo que va a suceder. Pero esa pregunta por sí mismo no te va a decir demasiado, no te va a decir una frecuencia y listo, ¿sale? Entonces a lo que llego yo es, caso contrario, si yo hago una pregunta abierta, puede que me dé muchísima información, hasta información de más. Ok, sí, voy a tener que leer toda esa garrafada que me dicen. Hay personas que una pregunta abierta, la misma pregunta, dos personas, una me puede tirar una Biblia completa y otra nada más me puede decir no. O sea, porque ya dijimos, cada cabeza es un mundo. Sin embargo, si yo doy esa oportunidad de expresión y yo dedico ese tiempo, ese trabajo extra
para analizar esas ideas, puede que yo encuentre información que en un principio no tenía considerado. ¿Sale? Puedo encontrar más patrones. ¿Por qué? Porque también puedo encontrar justificaciones, opiniones, ideas, algo más detallado por el simple hecho de que les di la oportunidad de hacerlo. ¿Ok? Sí es más difícil, etcétera, no es imposible. Se puede capturar y se puede capturar de maneras muy fáciles. Inclusive ese tipo de captura de preguntas abiertas ya lo estamos tratando con otros tipos de preguntas que vemos aquí. Pero ahora, imagínense eso. Cada pregunta te va a dar cierta cantidad de información. Entonces, aquí viene el juego. ¿Qué es lo que necesito saber? ¿A qué es lo que quiero llegar y cómo quiero llegar a él? Ok, si yo quiero saber el por qué una persona abandona su trabajo, entonces si quiero hacer una pregunta específica, ¿qué tipo de pregunta le debo de hacer? ¿Debo de hacer una pregunta de sí o no, una pregunta con opciones, una pregunta con grados de aceptación o una pregunta abierta? Todo depende de cuánta información tú quieras extraer. Y ahí les va. Las preguntas de sí o no son las más básicas. ¿Por qué? Porque tú estás limitando todas las variables habidas y por haber de una pregunta o de esa pregunta a dos simples respuestas. ¿Sí o no? Entonces estás filtrando toda la información posible a esas dos cosas. ¿Por qué? Porque lo único que te interesa saber es la frecuencia en la que una persona te dice sí o la frecuencia en la que una persona te dice no. Y como nota, si yo solamente quiero saber cuántas veces se repite algo, hago preguntas de sí o no. Si ese es tu único propósito con esa pregunta específica, saber cuántas veces se repite, hazlo como sí o no. ¿Ok? Las preguntas con opciones. ¿También nos dan frecuencias? Sí, porque te dicen, ok, este número de personas te dijo la opción 1, este número de personas te dijo opción 2, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tú ya estás abriendo ese rango de posibilidades. Ya les estás diciendo, mira, yo sé que este tema tiene varios posibles resultados, pero a mí solo me interesan estos que te estoy poniendo aquí. Ya es muy diferente. Tú eliges de todas esas respuestas que tú ya conoces que te pueden dar, todas esas variables, tú eliges cuáles a ti te interesa analizar. Ok. Dime. Así, ahorita con lo que nos está diciendo, entonces, básicamente con la encuesta, bueno, quiero pensar que esto es así. Con la encuesta van todas las preguntas que nosotros queremos saber y al final podríamos poner una pregunta abierta. Claramente, pues el encuestado ya está como que programado a la información que nosotros queremos, ¿no? Porque, digo, al momento de estar contestando él las preguntas, él está respondiendo lo que nosotros queremos saber, pero inconscientemente no termina dándonos la respuesta que queremos. Me explico. Con el ejemplo del desempleo, al final al final de todas las preguntas, le vamos a poner cuál sería una solución, por decir la pregunta. Todos me dirían, no, pues que pues ayuda, no sé, de parte del gobierno o se me fue el nombre, ¿cómo se le llaman un outsourcing más tolerante o más extenso? Pero ellos responderían lo que nosotros estamos esperando. O sea, sí se puede, más bien, mi pregunta concreta es, ¿sí se puede llegar a programar al cliente con las preguntas a la respuesta? Bienvenido a Mercadotecnia. Eso es exactamente lo que tú tienes que hacer. Okay. Literalmente es lo que tú tienes que hacer. Y es a lo que voy también. Pero mi punto más en específico, porque todavía estamos formulando el cuestionario,
es de que tú debes de elegir el tipo de pregunta que más que te va a dar la mejor información para llegar a tu objetivo. Porque vamos a poner un ejemplo más fácil, por así decirlo. Vamos a regresar a lo de las bebidas alcohólicas. Y lo primero que pensaron fue si beben tequila o cerveza. Ah, pues a lo mejor eso es una respuesta con opciones. Ah, ok, ¿cuál es tu bebida preferida? Okay, o si vas a tomar, ¿qué es lo que prefieres tomar? Ah, tequila, cerveza, ron, whisky, vodka, etcétera. Sí, das tú las opciones. Otra persona me puedes decir, mira, no, yo le voy a dejar abierta que él me diga. Y a lo mejor te avienta un mixer o algo completamente diferente que no tenías considerado al inicio. ¿Por qué? Porque le diste esa opción. Entonces, ese ahí es donde viene tu detalle. ¿A ti qué es lo que te sirve más conocer? ¿Te sirve como tal conocer la preferencia completamente general? ¿Todo lo que puede resultar de esa pregunta? ¿Te sirve a ti mejor nada más filtrarlo en posibles categorías? ¿Solamente los datos que a ti te interesan? ¿O te sirve nada más saber, ¿prefieres cerveza o prefieres tequila? Hacer una pregunta binaria. ¿Sí? Es ahí a lo que voy. ¿Tú cómo necesitas formular la pregunta? ¿Qué es lo que quieres que esa pregunta específica te otorgue de información? Y eso pregunta por pregunta lo haces, sabiendo cuánta información te va a otorgar a tu tema en general. Ok. Entonces, las preguntas más fáciles, que son las binarias, que son de sí o no, es lo que te dice frecuencias nada más por frecuencias. Preguntas con opciones, tú solamente estás filtrando ese tipo de opiniones a las categorías que a ti te interesan. Sí, también. Todas las preguntas habidas y por haber te van a decir frecuencias. Lo que cambia entre ellas es el tipo de opiniones o el tipo de expresión de esa opinión a la que tú quieres conocer. Las preguntas con grado de aceptación. Ok, ¿qué tanto prefieres? Si te elijo, te pongo de esos. Tú le pones una lista de bebidas. Y entonces, califica con niveles del 1 al 5, siendo 1 la que más prefieres y siendo 5 la que menos prefieres. Ordena estas bebidas con esos niveles. Y él te los ordena. Que primero prefiere el vodka, que luego prefiere el whisky, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Tú también estás viendo frecuencias? Sí, porque también me podrías decir de ello. Mira, de los 50, 20 de ellos pusieron en primer lugar que preferirían whisky. Sí, también te está diciendo frecuencias, pero de ahí también puedes poner patrones y tienes calificaciones, tienes mejor opinión. Porque a lo mejor, si bien dos personas ponen como número 1 el whisky, a lo mejor uno de ellos es un hombre, otro es una mujer, a lo mejor el hombre tiene otra preferencia después del whisky que la mujer. Y a lo mejor eso está derivado por otras también preguntas anteriores que te puede decir, mira, es que esta persona prefiere el whisky por esto, porque prefiere bebidas más dulces, esta persona después del whisky prefiere el vodka, bla 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 bla. ¿Sale? Entonces tú puedes encontrar más derivados, más información, le puedes sacar más cuerpo a esa simple pregunta, cambiando el tipo de respuestas que te puede dar. No sé si me doy a entender más en este juego de qué tipo de pregunta elegir. Creo que no. ¿No me la ven? No. ¿No me la ven? Vamos a ver si lo podemos reformular. Vamos a ver. Vamos a ver. Más bien sería como un ejemplo para terminar de amarrar, porque tengo ideas vagas. Pues esa era mi intención con lo de las bebidas, o lo puedo volver a repetir lo de las bebidas. Vamos a ver. Que hasta ese punto sí. O sea, Ajá. fue como la frecuencia de las bebidas, así, pero caray, ahí sí, ¿cómo preguntarlo?
más bien sería como preguntarlo, nomás así como de qué prefieres y darle la opción de de los diferentes licores. O dejarla abierta. Exactamente. Esa es la intención. Vamos a reformular eso. Ok. Queremos saber, queremos ver la preferencia de las personas con respecto a bebidas alcohólicas. ¿Sí? ¿Qué prefieren? Ahora, dime la diferencia entre yo preguntarle algo a alguna persona, ponerle en la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Cerveza o tequila? Así es mi pregunta. Son esas dos opciones. ¿Sale? Ok. La diferencia de esa pregunta a preguntarle, ok, tengo esta lista de 10 bebidas. Califícamelas del 1 al 10, siendo el 1 la que prefieres más. Ah, ok, ya. ¿Cuál te va a dar más información con respecto a su patrón de consumo? Ah, pues La de segunda. sí. La segunda. Ahora, si le digo, ¿cuál bebida prefieres y por qué? Sin darle opciones. El profe, el ¿y por qué? Eso nos da más, o sea, nos llega más a nuestro propósito, ¿no? Pues yo creo que es Dependiendo. dependiendo del propósito, porque si quieres saber, si tu empresa, bueno, si tienes una bebida nueva, ahí sí te serviría ese tipo de pregunta de por qué te gusta esta otra bebida. Así es. Depende mucho del propósito. Si bien el decirle yo o dejarle la respuesta completamente abierta también me da muchísima información, posiblemente para mi propósito yo en realidad no necesite tanta información. Y eso es a lo que voy. Debes de saber elegir qué tipo de pregunta quieres dependiendo del propósito de esa pregunta. Ah, es que ok, yo quiero introducir una bebida nueva al mercado. Entonces vamos a preguntarle el por qué para ver qué sabor le tengo que dar o qué tipo de presentación le tengo que dar. Entonces sí necesito más información de sus preferencias. Sí necesito conocer su opinión más detallada en vez de yo restringirlo a nada más saber cuál y listo. Sí, sí, en la pregunta abierta, ellos también no solo se van a limitar a poner los licores solos, sino también ahora sí, los mixers. Exactamente. Y tiene ya Y una ahí, razón ya más personal. ajá, Ya y se eso, nota un poco más el propósito de esto. sí, Ok. sí, sí, o sea, saber más, el conocer más detalles de, para poder abarcar completamente todo. Así es. Entonces, tú debes elegir. Imagínate que le das un propósito a esa pregunta. Dentro del gran esquema de las cosas, dentro de todo ese tema que tú estás estudiando, esta pregunta en específico, ¿qué propósito tiene? Esta pregunta en específico, ¿cuánta información me debe de dar? ¿O cuánta información yo necesito que me dé? Por eso vamos de nuevo a necesidades que ustedes mismos me estaban diciendo. A lo mejor el cliente tiene unas necesidades específicas o yo mismo tengo necesidades específicas. Pues entonces debo de diseñar esas preguntas con esas necesidades en mente. Okay. Entonces no es tan fácil como decir, es que vamos a hacerles preguntas de sí, no, preguntas con esas opciones y listo. Claro, no te digo que no las vas a utilizar, no, vas a utilizar todas, pero tú decides cuáles quieres utilizar. Eso es a lo que voy. Tú decides cuáles te sirven o cuáles te van a servir en ese caso en específico. ¿Sabes? Okay. Como ejemplo, profe, Dime. en el tema que elegimos, no sé, como nuestro objetivo ya está como que fijado, que es ¿cuál creen, o más bien, cuál va a ser? La pregunta es, ¿cuál va a ser la consola más vendida en la siguiente generación? Okay. Y una de las preguntas que estábamos formulando es referente al mando. ¿Cómo ha sido la experiencia de mando con cada uno de las consolas?
Ya dependiendo en la pregunta principal, que es cuál de las tres ha elegido, Ujú. en la pregunta del mando, que es como lo vamos cuadrando, es la comodidad. Ujú. Entonces de ahí nosotros podemos sacar pues se va a ir por acá, se va a ir para allá. Ujú. Esa es la pregunta. ¿Podemos saber eso también? Sí, claro. Como habíamos dicho, no era obviedad, era deducción. O sea, por Deducción. deducción podemos llegar a sacar el resultado, ¿no? Sí. Ok. Sí, porque por ejemplo, o sea, muy diferente un control de PlayStation, un control de Play 4, un control de Switch. Un control de Switch es una porquería. Está bien feo. Y eso es muy... directamente te deriva o te da una idea de las preferencias de la persona. Y puedes deducir, así es, por sus gustos, a qué conclusión va a llegar. Y tú puedes hacer esa pregunta desde lo más fácil. ¿A cuál control prefieres más? Switch, Xbox o PlayStation. Ok. Le das una pregunta con sus opciones. O tú puedes decir, mira, ¿te gusta? O le puedes hacer tres preguntas diferentes. ¿Te gusta el control de Switch? ¿Sí o no? ¿Te gusta el control de PlayStation? ¿Sí o no? Etcétera, etcétera, etcétera. O tú puedes decir, mira, estos tres controles, acomódalos del que más te gusta al que menos te gusta. Ok. O también le puedes decir, mira, estos tres controles, acomódalos del de más que gusta al que menos te gusta en estas categorías: diseño, comodidad, calidad, responsividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te fijas cómo yo lo voy expandiendo más y más? Y de una sola Opciones pregunta múltiples, salieron ¿no? como... sí, y de una sola pregunta ya salieron como 6. Exacto. Ok. Entonces nosotros vamos expandiendo más y más la misma pregunta, pero con diferentes tipos de respuestas o diferentes tipos de preguntas, si lo quieres ver así. Depende de cuánta información quieres tú saber. O simplemente le puedo arrojar la pregunta, mira, ¿de qué prefieres en tus controles? O cómo tú decides qué control quieres utilizar, etcétera, etcétera. ¿Qué te gusta más de tu consola preferida? ¿Qué es lo que te gusta de tu control? ¿Sí? Y él ya te da, eso es una respuesta abierta. Y tú de ahí tú puedes deducir qué es lo que le gusta a esa persona. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que quiero llegar. Tú debes de diseñar esa pregunta con respecto a lo que tú quieres saber, con respecto a cuánta información en específico quieres conocer. Todo dependiendo de tu necesidad y tu objetivo, claro, obviamente. Bueno, entonces, dudas, comentarios, más ejemplos, no sé, que tengan al respecto, porque quiero que quede muy en claro esto, porque es literalmente el cuerpo de todo su proyecto. No, porque gracias. Está bien. Muy bien. Entonces, Yo creo que conforme vayamos haciendo nuestra encuesta de nuestro trabajo, yo creo que le mandamos mensaje en 3 semanas. sí, claro que sí. Como les voy diciendo, ya que estén bien establecidos sus grupos, les voy a hacer un canal exclusivo para su grupo de trabajo. Y ahí es en donde quiero que me van a ir poniendo sus prototipos de encuesta, sus temas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo los voy a ir guiando. Porque yo les voy a decir, mira, esta pregunta, sí, no, esto te va a decir poquito, esto te va a decir mucho, a lo mejor lo puedes cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los voy a ir guiando conforme van haciendo su proyecto, porque quiero que se agilice. Obviamente, no nomás les voy a decir, mira, hazlo y mándalo. No. No se van a mandar encuestas hasta que yo les dé luz verde para mandarlas. Hasta que les diga, esto yo pienso, y no, pensamos, porque no es de decir que yo nada más, es de todos, es un proyecto. Pensamos y estamos de acuerdo de que esta encuesta va a cumplir con su propósito y nos va a dar información suficiente para llegar a la conclusión de nuestro proyecto. ¿Sale? Entonces sí me van a ir enviando cosas y yo les voy a ir guiando. Y van a ver pues que conforme van a hacer esa encuesta, por eso les dije al inicio, hagan su prototipo para que vean que sí vamos a caer en estos errores. Vamos a seguir cayendo en ese error de que nada más queremos saber frecuencias. Vamos a diseñar preguntas de que ¿cuántas veces haces esto? ¿Con qué frecuencia haces esto? ¿Sí o no?
etcétera, etcétera, etcétera. Vamos. Siempre tenemos esa mente cuando iniciamos con esto, de que queremos saber nada más frecuencias, frecuencias, frecuencias y frecuencias. Pero deben de recordar de que la frecuencia la conocemos ya de cajón, la conocemos naturalmente. Porque recuerden que la frecuencia no es más que decir, esta respuesta apareció tantas veces. Claro, ok. Hay preguntas válidas de frecuencias que es de decir, ok, en la semana cuántos, o al día cuántos refrescos consumes, o a la semana cuántas veces fumas, o cuántas cajetillas de cigarro compras a la semana, etcétera, etcétera. Ok, son frecuencias, ok, yo quiero saber la frecuencia de esa persona, pues es necesario hacer ese tipo de pregunta. No significa que esté incorrecto, ¿sí? Entonces, porque esa pregunta es necesaria que me diga a mí la frecuencia como tal. No puedo escaparme de otra manera. Entonces, pero vamos a ir viendo, y pues sí va a suceder y yo les voy a ir guiando con eso. Bueno, entonces, eso con respecto a las preguntas de las encuestas, porque hay más cosas. Es un tema muy, muy, muy importante y muy interesante. Con eso abarcamos la información. Información y tiempo, insisto. También porque preguntas abiertas, preguntas muy complejas, pues ya ven que nos consumen tiempo, ¿sale? Sin embargo, también necesitamos preguntas de filtro y preguntas de gancho. ¿Con qué me refiero a esto? Ok. Ya decía bien su compañero, que ahora sí ya voy a eso, que si se puede programar al cliente. Jaja, claro que sí. Nosotros en la industria, más que nada dentro, vamos a ver ventas en merca. Bueno, no digo nosotros porque yo en realidad soy de computación y enseño matemáticas, pero tengo noción de esto. Siempre programamos al cliente y siempre buscamos la manera de que nuestro producto llegue a él. Somos bien gachos. Entonces, a mí me gusta decirles que su encuesta la pueden separar en bloques. ¿Qué es esto de bloques? Los bloques de preguntas. Ok, imagínense lo siguiente. Quiero saber esta persona qué consola va a comprar a la siguiente generación. Okay. Voy a llegar y inmediatamente le voy a preguntar, oye, ¿vas a comprar un Play 5? ¿Vas a comprar un el Xbox o la siguiente consola de Nintendo? Así literalmente la primera pregunta. ¿Voy a llegar a eso? Pues no, ¿verdad? No, tendría que filtrar con si juega videojuegos o conoce el mundo del game. Tengo que filtrar. Exactamente. Tengo que hacer cosas porque llegamos a ese punto en el que muchas veces cuando hacemos encuestas y más que nada cuando son en línea, muchas veces vamos a llegar a un público que no es el nuestro, no es el que buscamos. Entonces es muy necesario hacer filtros. Entonces yo siempre les digo que sus encuestas pues pueden empezar pues obviamente con una introducción. Y no es que tú le vayas a dar un resumen del tema a la persona como si fuera un proyecto. No. Sino que son preguntas que están generadas para educar a la persona sobre qué le estás cuestionando. Que la persona sepa de qué vas a hablar. ¿Sale? Ojo, esto no contiene las preguntas de cajón. Esas preguntas de cajón ya pasaron. O sea, mira, ¿me puedes dar tu nombre? Tu edad, bla, 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 bla. A veces, inclusive no es necesario preguntarle el nombre. Eso está de más ya. Pero las preguntas de introducción son preguntas generadas o entre comillas vagas para que la persona conozca de qué le vas a hablar. ¿Sí? ¿Consumes bebidas alcohólicas? Pues yo ya sé que esta persona me está preguntando sobre bebidas alcohólicas. ¿Juegas videojuegos? ¿O te gustan los videojuegos? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lees algún libro actualmente?
¿Se entiende qué tipo de preguntas estoy trabajando? Sí. Entonces, son preguntas introductorias a tu tema que le dicen al cliente o a la persona, pues, a la persona encuestada, le dicen, mira, vamos a trabajar con esto. Punto. Ya se me sacó dando la pluma atrás. Y pues descarta personas que ni siquiera conocen el tema, pues, que no Así me va a es. servir de nada su opinión porque no saben. Sí, también tenemos preguntas de filtro ahí. Las preguntas de filtro y filtro también deben de ir adecuadas, porque puede llegar el punto en que dices, mira, es que, pues bueno, ok, gracias, pues desgraciadamente, pues tú no aplicas, adiós, ¿no? Y esto pasa mucho cuando hacen encuestas en línea. De esas que les estaba diciendo, luego las de Google, la de Google Rewards, que te dice, mira, contéstame estas preguntas, estas encuestas y te vamos a depositar, ¿sabes? Un centavo, ¿no? 5 centavos a tu cuenta. Todas esas preguntas de mercado, porque literalmente son estudios de mercado, tienen un montón de filtros y les voy a ser sincero, son un montón de filtros. Inclusive a veces hasta la última pregunta puede ser de filtro y te dice, lo siento, tú no eres mi mercado, adiós, no tienes nada. Sí, tiene un montón de filtros, porque ese tipo de encuestas, cuando estamos hablando ya de mercado, bien, deben de ser muy meticulosas. O a veces tú necesitas de veras un mercado muy específico, que cualquier cosa que de veras no entre dentro de tus parámetros, lo tienes que desechar. Entonces, dentro de tus preguntas de introducción, aquí como estamos hablando de estudios sociales, pues puede que no entremos en algo tan riguroso, ¿sale? Que vamos a descartar inmediatamente, pero sí tenemos unas cuantas que otras. Ahora, ya le hablas le haces unas cuantas preguntas, ya sabe, el tema está establecido. El tema está establecido ya. Y pues entonces ya tú entras al cuerpo. Tú entras al cuerpo del tema como tal. Imagínense que estamos hablando de ese árbol de temas, de preguntas. Nosotros ya introdujimos al cliente a que le estamos hablando sobre compras por internet. Y ahora yo voy a entrar a mi objeto de estudio, que son las plataformas. Ok, empezamos en encuesta. Oye, tú has utilizado internet para realizar una compra, etcétera, etcétera. Ok, ¿cuántos compras? Bla, 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 bla. ¿Qué plataformas has utilizado? ¿Qué plataformas conoces? ¿Cuál es tu plataforma favorita? ¿Haces compras por la... ¿Prefieres hacer directamente compras por la tienda? A lo mejor desde Walmart. ¿O prefieres Amazon? Bla, 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 bla. O también la de enumera la plataforma. O enumera la plataforma, exactamente. Exactamente. O sea, ya dentro del cuerpo de tu tema como tal, lo que a ti te interesa estudiar en específico, es ahí donde tú tienes tu respuesta. O donde tú obtienes tu información. Y más adentro, tú sigues y sigues y sigues. Claro, no digo que van a ser un montón de preguntas con esto. Pueden ser 1 o 2 o 3, quién sabe. Pero es como una sección. Y ya que el cliente ya está bien fundamentado en esto, o la persona que le preguntas ya está bien entrada a tu tema, ya está bien programada al tema que le estás hablando, porque poco a poco tú vas viajando por ese árbol de tu tema que dices, compra por internet, plataformas, consumo, experiencia, a lo mejor. Y tú poco a poco vas a llegar a esa hoja por la cual iniciaste todo tu estudio, a esa pregunta en específico, ese punto fuerte, ese punto clave. Tú vas a llegar a él. Ya que el cliente ya está bien entrado en tu tema y que tú poco a poco lo fuiste guiando por todo ese árbol,
llegas al punto clave, llegas al punto específico, que es la pregunta fuerte, que es la que más te interesa a ti. No significa que las demás preguntas no te vayan a decir cosas dentro del tema, no. Todas aportan información, pero esta es la pregunta más importante de todas. Y por eso no pudiste haber empezado por esa pregunta, porque tu cliente no estaba adecuado o no estaba programado para que pensara de esa manera o para que llegara a esa conclusión que te va a dar a ti. No sé si se entienda. Sí. Entonces, poco a poco vamos guiándolo a esas conclusiones. Y ojo, no se confundan. No es que yo esté, ¿cómo se le dice? Guiando al cliente de una forma que me quiera, que me diga lo que yo quiero escuchar. O sea, se escucha bizarro porque les digo que hay que programar al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. No. Vamos a, en vez de decir programar, vamos a decir que lo estamos enfocando. Estamos manteniendo su enfoque a los temas que yo necesito. Porque si yo dijera, es que estoy programando al cliente a que me diga específicamente lo que quiero, no, ahí caigo en un error. Porque significaría que yo lo estoy influenciando a que haga lo que yo quiero. No. Yo quiero conocer tendencias, yo quiero conocer patrones, yo quiero investigar cómo se está manejando esa persona en ese experimento, ese fenómeno, cómo está afectándolo. Yo quiero conocer él cómo se trabaja por el mercado para poder llegar a él. No quiero no quiero decirle, mira, me vas a comprar el producto, sí, cómprame. No. ¿Sí se entiende la diferencia entre esas dos? Sí. Ok. Sí, porque es una diferencia muy, muy importante. Si ustedes programan a alguien a que haga las cosas como la quieren hacer, su encuesta está fallida, su estudio se le conoce está sesgado, porque ustedes están metiendo una influencia hacia su favor. Ese es el detalle. Direccionarlos a lo que queremos saber, ¿no? Ajá. Exactamente. Tú debes direccionarlo o guiarlo a lo que quieres saber, más no guiarlo a lo que quieres que él haga o lo que tú quieres obtener directamente. Es, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio sobre no sé, sobre la legalización de la marihuana con fines médicos. No, pues tú le vamos a decir que sí. Y le voy a preguntar al vago de la esquina que diario está bien entrado en su viaje. Pues todos me van a decir que sí, pues no. Sí, no, pues van a permitirlo, van a decir, no, sí. Entonces yo estoy cayendo en un sesgo. Porque estoy manipulando, consciente o inconscientemente, porque muchas veces muchas personas lo hacen inconscientemente. Estoy manipulando esos resultados. Y eso no es lo que quiero. No. Yo quiero guiar a la persona a que me dé resultados. No quiero manipular los resultados que voy a obtener. Suena bizarro, pero en realidad es la manera en que te lo puedo expresar. ¿Sale? No manipulen los resultados. Simplemente den paso a que esas cosas lleguen a ti, a que tú obtengas algo. Entonces, tú tienes estos tres: tu introducción, el cuerpo y tu punto clave. ¿Sale? Tú debes de ir guiando a la persona, tú debes de ir enfocándola, que no pierda interés. Imagínense que poco a poco estamos escribiendo la historia y llegamos a la cumbre, llegamos a ese clímax como tal. Llegamos a ese punto fuerte. ¿Sí? Ese capítulo de la novela, ese capítulo de tu serie que es en donde se va a decidir todo. Es así como lo vamos a hacer. Pero puede que tú le des un extra, una salida, un punto de después, un gancho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del gancho? Y esto lo dejo específicamente para mercadotecnia, o específicamente cuando nosotros estamos haciendo estudio de que un producto, ¿comprarías este producto? Bla, bla, bla.
¿Atenderías o te gustaría ver esto? ¿Te gustaría que se implementara esta solución? Cuando tú, ya que obtuviste tus respuestas, das a exponer, por así decirlo, tus intenciones. No es que lo estemos engañando, no es que estemos ocultando algo, sino que tú compartes con esa persona el objetivo final de tu encuesta. Es que mira, mi objetivo es poner una solución a la deserción de los estudiantes dentro de sus carreras. ¿Te gustaría que se implementara este tipo de programa para guiarlos, bla, 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 bla? No sé si te entienda. Por ejemplo, bueno, a mí lo que participé hace mucho en una encuesta Ujú. y me daban así como muestras Ujú. y ya, si te gusta, comprarías este producto. Exacto. Así es. Es ese tipo de preguntas. Es ese gancho que dices, mira, ya me dijiste todo lo que quiero saber sobre tus tendencias. Ahora dime de verdad si esto te gusta o no. Si quieres esto o no. Si me vas a comprar o no me vas a comprar. Tomarías. Como tal. ¿Sí se entiende la intención de este tipo de preguntas? Sí. Es lo que le preguntaba, si se podía programar al cliente. Exactamente. A Y no, tú no lo haces hasta forzarlo. el final. Ajá. Sí, no forzarlo, pero de veras guiarlo a que te diga o que te dé una respuesta concluyente. Ajá. Sí, porque de veras necesitas que te dé una respuesta, entonces lo dejas al final porque tú ya lo guiaste de manera suficiente. Entonces, ok, ya estás preparado para que yo te diga mi objetivo. Ahora sí, dame tu conclusión con respecto a ese objetivo. Ojo, estas preguntas no tienen que ser abiertas, no significa que siempre dejamos las preguntas abiertas al final. Porque muchas veces caemos en eso o pensamos que la pregunta abierta es hasta el final. No. Las preguntas abiertas pueden estar en donde sea. Todo tipo de pregunta pueden estar en donde sea. Inclusive ese gancho puede ser un sí o no. Un bill, ¿vas a comprar esto o no vas a comprarlo? ¿Sí? Entonces, no hay un tipo de pregunta específico para un tipo de sección. Todas pueden estar en cualquier manera. A lo que me refiero es, ve cómo las redactas. O las preguntas que te van a servir para algo específico, ve dónde las pones. Debes de tener un seguimiento. Debes de tener ¿cómo se dice? Pues literalmente una guía. Imagínate que lo estás haciendo sí, pasito a como- pasito. Como por ejemplo en el principio hacer como el filtro de ¿te gustan los videojuegos, sí o no? Ujú. Y ya, pues de ahí ya. Bueno, la primera pregunta sería esa de sí o no, si no, pues ya descartas a esa persona. Ajá. Y ya si te responde que sí, pues ya ahí ya vas metiendo los otros tipos de preguntas. Exacto. E inclusive a veces, muchas veces decimos que con esos de sí o no, de si te gusta el tema o no te gusta el tema, porque muchas veces pensamos, estoy diciendo veces, mucho, pensamos que porque a alguien no le gusta el tema, pues no entra de nuestro objeto de estudio. Pero puede ser que inclusive esa polaridad, ese punto de vista externo, pueda ser muy necesario para nosotros. Yo recuerdo mucho una encuesta hablando de esto. Esta me la presentaron hace... ¿Cuándo fue esa de los tatuajes? Fue hace 2 años. Hace 2 años esa encuesta. Hace un año. No recuerdo exactamente la última vez que di esta clase. Creo que fue 2 años. No, un año. Ya me acuerdo. Un año. Me presentaron una encuesta sobre los tatuajes. Estos muchachos querían saber cómo era la cultura o cómo ha evolucionado la cultura de los tatuajes
conforme ha pasado el tiempo. Y era el punto de vista tanto de las personas que están tatuadas como las personas que nunca se han tatuado. Tanto las opiniones y las experiencias de la persona que se tatúa, cómo ha cambiado su vida o si ha afectado su vida de alguna manera, el por qué lo hace, el por qué lo hizo, el por qué lo haría de nuevo. Una persona que no lo ha hecho nunca, el por qué, qué piensa de ello, qué piensa de las personas, cambia su opinión de una persona cuando se tatúa o después de que se tatúa, una persona que no está tatuada, otra persona que está tatuada, ¿él lo haría alguna vez? ¿O qué cambiaría, qué haría que cambie su opinión? Entonces no necesariamente porque alguien no haga algo de lo que estamos buscando significa que no pueda ser objeto de nuestro estudio. Todo depende muy bien de cuál es nuestro objetivo. Entonces para que tengan cuidado a veces también con esos filtros. Muy bien, ok, si yo quiero saber sobre si van a comprar o no videojuegos, ok, entonces aquí a lo mejor sí de veras necesito filtrarlos pues, por las personas que son gamers, ¿no? Por las personas que de veras entran de eso dentro, que están jugando, que consumen ese producto, pues entonces para mí creo que sí es necesario hacer ese filtro. Pero a lo mejor a veces digo, ok, como ya en vez de decir, mira, ¿cuál consola va a ganar? A lo mejor quiero saber algo más general, nada más de la cultura de los videojuegos. Ok, tú nunca has, o no te gustan los videojuegos, o a lo mejor cómo va tu opinión, ha cambiado, comprarías una consola por alguna razón, o a lo mejor tuviste hijos y como el chamaco te andaba jode y jode de que quería su PlayStation o que quería su Xbox, se lo compraste y a lo mejor empezaste a jugar con él y te cambió tu opinión, bla 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 bla, ¿sí? Todo depende del objetivo de nuestra encuesta y depende de lo que querramos saber. ¿Se entiende más o menos cómo va el juego aquí? Sí, profe. ¿Una Sí, qué? porque ahí en ese caso, en el de los videojuegos, pues sí, ellos están poniendo más enfoque en ya el conocimiento del producto. Ujú. Y por ejemplo, en el caso de Diego y yo, sí sería como preguntar ya a gente en general. Correcto. Sí, nada más. Profe, por ejemplo, nosotras estábamos pensando en hacer una encuesta de la cera española, pero Ajá. sería, por ejemplo, nuestro mercado serían las mujeres, porque pues por los hombres pues es muy raro quien use o quien se depile con cera, ¿no? O sea, no Pues, quiere ¿qué decir que no lo sabes? haya. Bueno, pues por eso digo, no quiere decir que no los haya, pues, pero más que nada sería enfocado a las mujeres. ¿Estás discriminando, Michela? No, la para feminista. nada. Si La gustan, nos feminista, depilamos la ceja. Dile algo, Orlando. ¿Qué? Dile algo, peleala. No, ya le dije que ¿Ven cómo son? Pero bueno, sí estás correcto. Ahí en ese caso tú te necesitas hacer un filtro como tal. Porque nada más estamos hablando de que vas a estudiar algo que afecta como tal a las mujeres. Entonces sí, necesitas hacer ese tipo de filtro, correcto. Todo cambia dependiendo del objetivo que tengan. Pero lo que quiero es que no es que sea un formato. Insisto, cada quien hace las encuestas como le plazca, como la necesite. Puede que yo esté incorrecto, mi forma de trabajar puede estar incorrecto. Pero como insisto, la estadística es muy subjetiva. Cuando tú haces un estudio, es de que, ok, tú tienes una idea y la vamos a estudiar de esta manera. Este es mi punto de vista o el punto que yo voy a atacar. A mí me gusta manejarlo así. Con respecto a encuestas, decir, ok, lo que sí es muy importante y que pues pudieron ver que estábamos de acuerdo con eso es de que sí,
Debes de tener tu objetivo, tus necesidades y el cómo muy bien fundamentado. Muy bien fundamentado. Si no, no le puedes dar paso a tu encuesta porque eso te va a dar forma a tus preguntas. ¿Sí? Ahí sí no se me pierdan. No empiecen a hacer el cuestionario nomás por hacerlo. Porque es cuando empiezan a hacer, pues le pregunto esto otro, aquí qué, y aquí qué onda. Y tú mismo divagas y te pierdes. No. Vean muy bien su objetivo, muy bien lo que quieren saber, y ya de ahí empiezan a decir, ok, ¿cómo yo llego a conocer esto? ¿Qué es lo que le tengo que preguntar para poder llegar a ese objetivo? Y ya que terminan de hacer su cuestionario, lo ven del otro lado. Se ponen en los zapatos de la persona que le van a preguntar. Ok, yo como la persona que lo va a resolver, ¿qué respuestas puedo dar? Y es cuando tú ya empiezas la retroalimentación y empiezas a revisar lo que estás haciendo. A lo mejor esta pregunta, pues, del lado del cliente no la entiendo muy bien. Como la persona que lo está haciendo, perfecto, sí lo entiendo. Pero a lo mejor lo puedo redactar de otra manera más amigable. A esta pregunta, pues en realidad las respuestas que estoy dando pues son muy vagas o no le van a servir mucho. Pues a lo mejor esa pregunta está de más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es mucho de andarlo revisando y poco a poco lijar esas imperfecciones hasta que encontremos de verdad las respuestas que queremos buscar. Hasta que encontremos ese formato que nos va a ayudar. A lo mejor unas ciertas de preguntas ya me cambiaste mucho el tema y digo, pues ya me perdí, ¿no? ¿Me está hablando de esta cosa o me está hablando de esta otra? También a eso llegamos a tener ciertos errorcillos de redacción y divagamos. Pero bueno. Todo eso con respecto a las encuestas. Insisto, un juego entre tiempo e información. Debemos de tener filtros, debemos de tener ganchos, debemos de darle enfoque al cliente o simplemente al sujeto. Porque, insisto, vamos a llamarle, porque no es nada más enfocado a mercadotecnia, es enfocado a todo, es estadística después de todo. Enfocado a ese sujeto lo debemos enfocar, debemos de retener su atención, debemos de dar paso a que la encuesta de veras sea satisfactoria. Porque recuerden, más de que la forma de capturar datos, que es a lo que vamos a pasar en un momento, la forma de capturar datos, etcétera, 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 más que esto, pues es la información que nos va a otorgar. Porque al final, sí, al final todo van a ser números y letras. Todo van a ser cantidades de las cuales vamos a empezar a realizar fórmulas, vamos a buscar tendencias en números. Ustedes ya trabajaron con fórmulas, lo vamos a seguir haciendo. Pero al final de cuentas, esos números representan algo, tienen un contexto. Y nosotros necesitamos que ese contexto sea lo más claro posible para ese número. Porque si no lo es, pues entonces el resultado de esa fórmula va a ser vago, no lo vamos a poder interpretar. Y ahí es cuando nos damos cuenta que el estudio pues en realidad nos falló. Y no queremos llegar a eso. Entonces, para cerrar con esto de las encuestas, ¿alguna duda, opinión, comentario? No, profe, hasta el momento todo claro, ahora sí. ¿Todo bien? Bueno. Sí, todo bien, profe. Perfecto. Entonces déjenme cerrar este video. Y vamos a dejar esto con respecto a las encuestas. Por si se lo necesitan volver a ver. Y para los compañeros pues que no nos llegaron a la clase, para que esté disponible. Permítanme. Cerramos y enseguida vamos a pasar con lo siguiente.